Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy conversamos con la licenciada Ariadna Godró, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Ayuda Legal PR. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y mi compañera Adriana Gutiérrez Colón. Hola, saludos a todas y a todos. ¿Cómo estás, Adriana? Estoy bien. ¿Semana cargada? Semana cargada, pero vienen días buenos para mí. Yo sé que sí. No hemos hablado de esa parte. ¿Queremos hablarlo? Lo dejamos para después, porque esa sorpresa por las redes. Puede ser sorpresa, como tú quieras. Tú pusiste cara de que estabas ready para soltarlo. Bueno, que vas a estarle una merecida para acá. Bueno, porque me pusiste ahí como... ¿Para dónde vas próximamente? Me voy a Japón, donde acaba de pasar un tifón ahora. Sí, mano, qué insensible. O sea, tripeando un viaje que tenías pautado hacía meses. Y cuidado si... Japón, Tokio y Kioto. Pero ¿y qué cosas, mano? ¿Verdad? Sí. Creo que Tokio se afectó más por el paso del tifón, pero... No tengo ni idea, de verdad, de cómo está el estado ahí. Y qué ignorante soy, que pienso en Kioto. Bueno, por lo menos me viene a la mente el protocolo de Kioto, que delata mi edad también, aquella gran aspiración, ¿verdad? Que se firmó el protocolo que íbamos a acabar con el calentamiento global, una cosa tremenda para unos años posteriores que probablemente ya pasaron. Y aquí estamos, sí. Pero aquí estamos. Así que nada, en el programa de hoy vamos a hablar sobre una organización que ya hemos... No sé si... Bueno, la hemos mencionado en varias ocasiones en este programa ya por el trabajo que hacen y habíamos tratado de tener a representación de esa organización aquí con nosotros para hablarnos más a fondo. No se había podido, en parte por culpa mía, de nosotros, pero hoy va a estar con nosotros la directora ejecutiva de Ayuda Legal PR, la licenciada Ariadna Godró, para hablarnos de la labor que lleva a cabo esta organización, ¿verdad? Que es una organización de asistencia legal de la que hemos escuchado mucho, sobre todo, yo diría, después del huracán. Así mismo, después del paso del huracán María, yo creo que jugó un papel importante también y nos gustaría hablar sobre el trabajo que hizo Ayuda Legal PR también tras el paso del huracán María, entre otras cosas. Pero, Andrés, yo creo que te toca presentar a nuestra invitada en el programa de hoy. Se me hizo raro esta vez porque no hay los 20 preámbulos que hacemos en ocasiones, que si patrocinadores, que si esto, que si lo otro, vamos al grano. Pues, en el programa de hoy está con nosotros, como mencioné, la licenciada Ariadna, yo siempre digo Michelle, por una razón es como un chiste interno, ¿no? Michelle Godró Aubert, ¿verdad? Si se pronuncia. Quien es abogada, coincidió... ¿Qué me pasa hoy? No puedo enunciar correctamente esta tarde ya. Coincidió conmigo en la Facultad de Ciencias Sociales. Yo no sé si ella lo recuerda, pero en alguna clase por ahí. Luego... Sí, hace un poquitito, que viejo me siento. Antes de que ella fuera madre y yo padre, coincidimos en Derecho también. Yo creo que mucha duda que es probablemente la estudiante o una de ellas más destacadas de su clase. Yo creo que eso es difícil de refutar. Y, como dije, es la directora ejecutiva de Ayuda Legal PR, que es la única organización cuyo cartel está puesto en la oficina del representante de Denis Márquez. Así que, Ariadna, muchas gracias por estar con nosotros. Hace muchos años, agradecida a Andrés y agradecida a Adriana de finalmente estar aquí en Radio Independencia, sumamente orgullosa y siempre bien agradecida a todos esos colaboradores. El representante tiene ese cartel no por nosotras directamente, sino por Charles Hay Maestre, ¿verdad? Que fue uno de los que soñó Ayuda Legal Puerto Rico como proyecto y que era gran amigo de Denis y por eso ese cartel está ahí siempre. Así mismo extraño, porque son muchos los carteles que llegan a la oficina del representante y pocos los que se presentan en alguna parte de la oficina. Y eso que dice Ariadna, si me ves que estoy pendiente aquí, no es que estoy enajenado, es que estoy manejando la cámara. Pues sí, así de pro es esto. Eso que dice Ariadna es totalmente cierto. Denis, además de que él ¿verdad? Tuvo un vínculo y ha trabajado allá afuera con servicios legales y otras organizaciones que están, ¿verdad? Por las que pasó y en las que aportó o creó Charlie Hayes, pues Denis le tiene un respeto increíble, así que es posible que eso juegue un rol. Pero bueno, venimos, ¿verdad? Queremos hablar un poco, te hemos visto súper activa en los últimos meses y a tu organización haciendo muchas cosas nítidas e importantes, y como esto es un programa que atiende
en gran medida también asuntos legales y de otra índole, pero particularmente legales, pues queremos comenzar preguntándote cómo tú definirías la organización que es Ayuda Legal PR. Mira, Ayuda Legal Si te puedes pegar un poco el Puerto micrófono, Rico, perdona que... Ayuda Legal Puerto Rico empezó hace 5 años a hacer trabajo legal, un trabajo legal un poco distinto. En aquel momento, que es el tiempo ese del cartel, que el cartel lo que promociona es información legal. Suena raro el cartel. Sí, el cartel. Es un póster sí, en colores que diseñamos nosotras mismas. En aquel momento estábamos bien bajitas de presupuesto, hicimos unos muñequitos de palito y decían, si usted necesita información legal gratis, vaya a este website. Y promocionábamos un website. Pues empezamos hace 5 años como parte de una de las iniciativas de una organización que se llama Espacios Abiertos, y eventualmente la organización se empezó a incubar como una organización con 2 ideas principales. Primero, que hay que socializar el conocimiento legal. No hay manera que si el conocimiento legal atraviesa tu vida, la ley es violenta con comunidades pobres, la ley llega a los caseríos a quitar los hijos, a quitar la casa, la ley llega a las comunidades más pobres a desalojar. Es imposible que si la ley es tan y tan fundamental, solamente bien pocas personas tengamos ese conocimiento. Así que queríamos socializar el derecho, pero además queríamos y queremos todavía construir una práctica legal distinta, que no se base en servicios legales. Ayuda Legal nunca habla de servicios legales, ni de clienta, ni de representación. Creemos en acompañar. Creemos que en la medida en que las personas conocen sus derechos, generan condiciones de poder, y hemos estado trabajando ahí en los últimos 5 años y en los últimos años, ¿verdad? Ciertamente después del huracán, con una propuesta de abogacía, una propuesta de que la gente tiene la capacidad de exigir cambios en los procesos que los mantienen sin poder ante el Estado de Derecho. O sea que Ayuda Legal PR es una plataforma digital. Ayudalegalpr.org es una plataforma digital que recibe 1.7 millones de personas al año y que da información legal sobre distintos temas. La organización se llama Ayuda Legal Puerto Rico y tiene, además de esa plataforma digital, otros programas que trabajan ejecuciones de hipoteca, trabajan el tema de recuperación justa, que tiene que ver con estos fondos de recuperación después del desastre, acceso a los fondos, pero también desplazamiento, y un programa que tiene que ver con derechos de las personas que alquilan. ¿Y cuántas personas forman parte de este proyecto? Mira, somos un equipo, yo digo por ahí, ¿verdad? Somos un equipo de 11, la mayoría de nosotras somos mujeres. Como cofundadora de Ayuda Legal Puerto Rico, tengo el honor de decir que somos de las pocas, si no ahora mismo la principal o la única organización de abogacía en temas de vivienda específicamente, pero sobre todo una organización de trabajo legal fundada por mujeres, dirigida por mujeres y que la mayoría del equipo son mujeres. Y eso es un tema al que le han, ¿verdad? Que se han visto muy activos. Llegamos al tema. Llegamos al tema. Bueno, no, y antes de llegar al tema, que chavinda, pero mencionaste algunas de las áreas, pero antes de quizás adentrarnos en el asunto del derecho a la vivienda, un tema que también, ¿verdad? Nosotros tratamos de aportar a través de la oficina de representantes de Denis Márquez, pero ¿en qué otras áreas trabaja la organización? Que mencionaste brevemente algunas, además de esa. Mira, además de esos temas de vivienda, Ayuda Legal también trabaja con fortalecer una cultura pro bono. Y eso significa que nosotras creemos que las abogadas y las estudiantes de Derecho tienen un deber político, además de un deber ético, de hacer trabajo legal comunitario. Y ese trabajo legal comunitario no es solamente a través de representación, sino, por ejemplo, a través de educación, a través de acompañamiento. O sea, hay tantas maneras de cumplir ese deber, y en ese sentido, ¿verdad? Fortalecer esa cultura pro bono es una parte medular de los proyectos de Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Y quiénes son elegibles para, ¿verdad? Para quizás recibir la asistencia o ¿verdad? Sí, no todos los servicios, pero el acompañamiento de la organización? Nosotras tenemos varios proyectos, entre ellos tenemos una línea, un hotline, por ejemplo, que atiende a asuntos de ejecuciones de hipoteca los lunes. Tenemos lunes, miércoles y viernes asistencia
gratuita a través de chat o también como una plataforma que se parece mucho a mensajes de texto. Y nosotras... No es Telegram, ¿verdad? No es Telegram, no es Telegram. Pero la idea es que nosotras no tenemos unos criterios tan restrictivos como servicios legales, pero sí nuestros proyectos están dirigidos a personas que no pueden costear un abogado, a personas o comunidades, ¿verdad? En el caso de desplazamiento. ¿Y tienes alguna idea de cuál es digo, ¿verdad? Supongo yo que es gente que no tiene muchos recursos económicos, pero ¿cuál es el perfil de la mayor parte de las personas que buscan ayuda legal? Varía. En el caso, por ejemplo, de ejecuciones de hipoteca, que es un proyecto que se basa en educación y apoyo legal a través de teléfono o a través de los talleres, estamos recibiendo muchas personas de edad avanzada muy preocupadas, por ejemplo, con el recorte a las pensiones, porque saben y reconocen que si se da el recorte de las pensiones no van a tener para pagar sus casas. Población sobre todo envejecida en ese proyecto. Si vamos al proyecto de alquiler, estudiantes que están pagando alquileres irrazonables, personas inmigrantes a veces también nos llegan porque hay muy pocos servicios legales o procesos, ¿verdad?, de apoyo legal para personas inmigrantes. Y en el caso de desplazamiento, las mismas personas que fueron denegadas en el caso de FEMA. Personas que están todavía sin techo, personas con toldo. Así que varía proyecto por proyecto, pero la mayoría de las veces, el 100% de las veces, es personas que no pueden pagar. Okay. Y el proyecto, no sé, hay un antes y un después del proyecto en torno al huracán María, ¿sabes? Cambió la forma en la que se ofrecían los servicios, cambió el tráfico, aumentó el tráfico de personas que buscaban los servicios. Cambió dramáticamente. Mira, nosotros nos tiramos a la calle 24 horas después del proceso del huracán. Ayuda Legal, en ese momento ese proyecto que se llamaba Ayuda Legal Huracán María, nació en la sala de mi casa y estábamos yo, Guillermo, mi compañero, ¿verdad?, licenciado Guillermo Rebollo, creando este proyecto literalmente sin luz, llamando gente, llamando voluntarios. Y en nada, en cuestión de una semana, teníamos una primera brigada legal que literalmente nos hacíamos la pregunta, aquí no se puede hablar malo, pero nos decíamos, ¿y se qué? Puede hablar, se puede. ¿Qué? No, pero no voy a empezar porque mami lo va a ver. Sí. Eso me dice mami. Decíamos, ¿y qué compone una abogada, un abogado cuando la gente lo que quiere es agua, cuando la gente lo que quiere es luz, cuando la gente lo que quiere es medicinas, comida? Y nos respondíamos a una pregunta inspirada en el trabajo de otra gente, y entre ellos, ¿verdad?, Marilu Jiménez, Charlie Hay, que, mano, ¿cómo hacer que la abogacía fuera relevante? Y literalmente tirarnos a la calle desde ese inicio a esas comunidades donde FEMA decía que no se puede llegar, invadiendo otros países, ¿verdad?, el Army, pero aquí no podía llegar a una montaña en Maunao. Nos dimos cuenta que hacía falta otro tipo de abogacía y que la gente literalmente te esperaba para sentarse contigo para que tú escucharas. Y que a veces el rol más importante que uno podía tener en esos primeros meses después del huracán era ir brigada por brigada a escuchar a las personas que venían con la excusa de llenar una solicitud, pero realmente querían que tú escucharas que se quedaron sin techo, qué hicieron, cómo están viviendo, cómo no están viviendo. Y nos dimos cuenta que hacía falta una abogacía del acompañamiento. Y eso es lo que nosotras hacemos. Lo mejor que podemos hacer a veces es acompañar en este proceso. Ariadna mencionó ahí una gente súper valiosa. Ya hablamos de Charlie Hay Maestre, ¿verdad? Que aportó de distintas formas y que tú sabes que son grandes porque gozan del respeto y la admiración de una cantidad muy diversa de personas, ¿no? Que aporta de distintas formas y todo el mundo, ¿verdad?, aún así muestra su admiración a este tipo de figuras. Mencionó a Marilu Jiménez también, quien entre otras muchas cosas es la directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Tremenda persona, muy comprometida. Te mandó saludos y un beso. Qué bueno. Pues me sacaste. Pues, yo creo que la pregunta que te hacía... tu mamá fue quien te preguntó lo de sobre... ¿O qué hacía un abogado en estos momentos? Ajá, es una pregunta válida porque yo creo que muchos de nosotros nos sentimos un tanto inútiles. Llegamos a la oficina también una semana después del huracán. Fue un miércoles, ¿verdad? Sí, fue el 20. El lunes, yo creo que nosotros estábamos llegamos el lunes, el día de mi cumpleaños. Igual estaba todo sin luz y nos preguntamos, y nos hicimos la misma pregunta. Estamos en la oficina nosotros y qué rayos. Sí, la gente trataba... ¿Cómo podemos ayudar que no vamos a radicar un proyecto de ley para ahora mismo? La gente necesita ayuda real y de hecho hicimos un proyecto desde la oficina para impactar también a la niñez y tratamos de ir a diferentes pueblos a ofrecer talleres a los niños y también pues, ¿verdad? Se surgió de una discusión como esa de qué hacer ahora.
cómo nosotros podemos aportar. No, y en este programa lo hemos dicho, la OASIA se presta para muchas cosas, unas buenas, otras no tan buenas, pero ciertamente te da, si uno es creativo, te da una oportunidad de impactar la vida de otras personas de manera positiva, como de la que estamos hablando. Pues a raíz también de todo lo que sucedió, particularmente Huracán, yo creo que podemos decir sin mayores problemas que hubo inicialmente una dificultad brutal o una complicación en, pues, ¿verdad?, de las personas a la hora de pagar sus hipotecas o de pagar las viviendas o, ¿verdad?, en las que estaban residiendo. Y es un problema que ustedes han tocado de lleno, profundamente, y donde han tratado de impactar. ¿Qué puedes decirnos sobre esa realidad, ¿verdad?, particularmente en cuanto a las ejecuciones de hipoteca y el derecho a la vivienda digna por los pasados años, y qué trabajos están haciendo ahí? Sí, mira, la realidad es que la crisis de ejecuciones de hipoteca, como tantas otras crisis, anteceden el proceso del huracán María, y nosotras teníamos ya un proyecto que se llama Derecho a tu casa, y que tiene que ver, ¿verdad?, con el derecho, brindar talleres educativos, publicar materiales también de acompañamiento legal a las personas, y un esfuerzo también de buscar las mejores prácticas, no a nivel legislativo, porque ayuda legal no cabildea, sino a tratar de convencer a las instituciones financieras que se tienen que sentar y autorregularse por una cosa que se llama, ¿verdad?, la responsabilidad social corporativa, pero también entendiendo que las instituciones bancarias son partícipes y en algunos casos, cuando fallan con cumplir la ley, responsables de esa crisis de ejecución de hipoteca. Así que sobre la crisis de austeridad, sobre la crisis del desastre de María, sobre la crisis de la falta de respuesta del gobierno, cuando el huracán azota a Puerto Rico, deja a la gente que de por sí ya no podía pagar en una condición de mayor vulnerabilidad. Y nosotras, una de las primeras cosas que empezamos a hacer en ese momento es empezar, no sé si ustedes recuerdan que algunos bancos empezaron a sacar unas moratorias. Las moratorias, claro. Que realmente no eran unas moratorias. Fue empezar a publicar materiales educativos, y aunque ustedes no lo crean, la gente se paraba en el expreso donde había señal con los celulares. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cuando no había señal, claro. sí. Y la primera llamada que mucha gente hacía, además de llamar a su familia, era llamar al banco para explicar que no podían pagar su casa. Y esa es mucha de la ansiedad, ¿verdad? Nadie se queda sin casa porque quiere, sino que esa era una de las grandes ansiedades de la gente. Y algunas, por poca información, cayeron en las trampas de unas moratorias que no eran. Unas moratorias que realmente lo que hacían eran extender los préstamos hipotecarios, hacer términos peores para las personas. Y empezamos entonces a hacer un trabajo de acompañamiento ahí. Tenemos diversos aliados, entre ellos la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y han salido varios estimados de lo que puede ser la dimensión de la crisis, y desde Ayuda Legal Puerto Rico, la línea de nosotros es que, más allá de llegar a un número concreto de cuál es el número de hipotecas en riesgo, hay que aceptar que en Puerto Rico hay una crisis de ejecuciones de hipoteca. La gente llama a la oficina porque se quiere quitar la vida, porque dejó de pagar todo, y la gente deja de pagar la medicina, la escuela, el carro, y al final no puede pagar la casa. Nadie no paga la casa porque quiere. Y hay una población envejeciente que está en riesgo, y hay una población víctimas de violencia doméstica que son forzadas a sentarse con los agresores como condición para negociar sus préstamos, y hay unas personas con diversidad funcional que no tienen ningún tipo de accesibilidad cuando van a hacer los procesos para evitar perder sus casas. Hay una crisis de servicios legales porque no hay suficientes servicios legales gratuitos para esta gente, y cuando tú haces el cálculo, es impensable que algunas instituciones financieras siguen enriqueciéndose de una crisis que está dejando a las demás gentes más y más empobrecidas, más y más vulnerables. Y ahí dijimos que teníamos que hacer más. De ahí, ¿verdad?, que este proyecto educativo también se ha movido a hacer recomendaciones bien concretas a las instituciones financieras, sentándonos con ellas en mesas para decirles: nosotros tenemos estos testimonios de estas personas que dicen que ustedes están fallando cuando no les dan los documentos a las personas, cuando dicen que perdieron los papeles, cuando les cambian los términos de los préstamos, cuando en los procesos de mediación no se le cumplen con las garantías de derechos civiles a las personas. Tenemos que sentarnos y tenemos que movernos a que ustedes adopten las mejores prácticas, que son cumplir con la legislación. Y pues nada, hemos estado trabajando. Mira, nosotros definimos una persona en riesgo de que le ejecuten la casa. Te iba a preguntar, ¿qué era una hipoteca en riesgo? Mira, mencionaste, no sé si era un term of art. Los bancos dicen
que una hipoteca en riesgo es una hipoteca, y estoy aquí representando malamente a mis compañeros Camilo Guadalupe Torres y Verónica Rivera Torres, que dirigen el proyecto de Derecho a tu Casa en Ayuda No Legal. creo que sea malamente, pero... No, pero tengo que dar deferencia que en Ayuda Legal tenemos personas expertas en cada uno de los temas y que ellos son los expertos en este tema. Nosotros definimos una persona en riesgo no como hacen las instituciones financieras, como una persona que lleva 120 días sin pagar. Ante la crisis de austeridad, una persona desempleada que lleva primeros 30 días sin pagar, a los próximos 30 días tampoco va a tener con qué pagar. Es como el préstamo estudiantil. Si te llaman a ti, tú no puedes pagar hoy. Y te dicen, yo te llamo el mes que viene. Tú le dices, no me llames el mes que viene porque yo voy a estar en la misma situación. Y el que viene, peor y peor y peor. Y ciertamente eso es una persona en riesgo. Una persona en riesgo, para más decirte, como dice la compañera Verónica Rivera Torres, es una persona que ante un desastre no tiene guardados 3 meses para pagar hipoteca, como pasó en el caso de María. Y la pregunta es, ¿quiénes tienen 3 meses ahorrados para pagar la hipoteca? Así que la respuesta de quienes están en riesgo es mucho mayor de lo que hablan y de lo que se reconoce, ¿verdad?, en las estadísticas oficiales del gobierno. Yo recuerdo durante todo este proceso, obviamente en Puerto Rico casi todo el mundo se vio afectado por el huracán María, unos en muchísimo mayor medida que otros, claro, ¿verdad? En mi caso, mi esposa, Aura, tú la conoces, se vio, ¿verdad? La oficina legal donde ella trabajaba pues se vio impactada y por mucho tiempo pues no estuvo generando ingresos. Nosotros fuimos a una institución bancaria, pasamos luego por el proceso de loss mitigation, luego, ¿verdad?, la cosa mejoró y cambió. Pero ese proceso era complicado. Uno intuitivamente ya escuchaba lo de la moratoria y uno, por lo menos nosotros decíamos, ya esto es extraño, no quisiera tener que acogerme a esto, pero dadas las circunstancias, por supuesto que uno como que tenías que aplazarte y no, por lo menos nosotros no pagar en ese momento. Pero luego vamos lo del asunto de los mitigation y el punto es que cada paso tomaba tiempo, requería un esfuerzo, entenderlo es complicadísimo y total, uno se somete a él porque te dicen, no, es positivo porque vas a terminar pagando esto, pero realmente cuánto lo entiendes y la complejidad de sus consecuencias a mediano y largo plazo, pues eso es más difícil. Y tú eres un abogado. Y yo, exacto, yo soy, sí, eso quiere decir que pero que sí, ciertamente hubo mucha información que no era fácil de entender, y ¿verdad? Y por lo menos qué bueno que hay organizaciones que se dedican a, ¿verdad?, a adiestrar o a ayudar durante este proceso. Entonces, ¿quieres hablar un poco de las medidas que...? Sí, pero yo creo que hay muchísimas otras cosas que quería tocar antes. Dale. Sobre el acceso a la justicia. Quería decir que en Puerto Rico y por mucho tiempo, ¿verdad?, no había, digamos, hay un derecho a representación legal gratuita en la esfera criminal. En la civil hay organizaciones que se encargan de dar ese tipo, o de ayudar en ese tipo, aunque no, digamos, no es el mismo, ya sea derecho constitucional, por llamarlo de alguna forma. Pero cada vez más hay una lucha por proveer este tipo de servicios como una cuestión de derecho a la mayor cantidad de personas. Actualmente hay unos reglamentos nuevos y otras cosas que se han estado discutiendo. Pero ¿cómo se ve reflejada te quería decir una pregunta casi más teórica, filosófica? Esto es sí, de reválida. Estoy perdida, pero la respuesta es que no hay acceso a la justicia. Exactamente. ¿De qué manera se ven manifestadas las desigualdades sociales en todos estos procesos que ustedes atienden gravemente? Mira, nosotros no tenemos estadística de cuánta gente va a los tribunales sin representación legal. Eso es un problema bien grande. Y hay una conversación muy larga con Café que podemos tener después y bastante extensa y difícil de por qué no tenemos, y teórica y de conspiración, pero también de todo. Suena bien. De por qué no tenemos esos datos. Pero la realidad es que usamos unas estadísticas que son en parte anecdóticas, en parte extrapoladas de Estados Unidos, que dicen que el 80% de las necesidades legales están descubiertas. En Ayuda Legal definimos acceso a la justicia bien amplio, no solamente como representación legal, sino como la posibilidad de conocer, reclamar y ejercer derechos. Así que es mucho más amplio, así que las barreras son mucho más grandes. La responsabilidad de acceso a la justicia la tiene el Estado. El Estado tiene el primer deber de velar por los derechos humanos de quienes vivimos aquí. Eso es cierto. Por otro lado, nosotros creemos que quienes pertenecemos, y eso fue lo que te dije ahorita, quienes pertenecemos a abogadas, estudiantes, tenemos también un deber político de contribuir. Si no contribuimos, la respuesta es que las personas en los procesos hay un desbalance de poder. Hay un desbalance de poder entre una persona que acude sola a un tribunal y una institución financiera.
Incluso si la persona tiene un abogado, no es lo mismo el abogado Juan Pérez que el abogado bla, bla, bla de una de las principales instituciones financieras del país. Hay un desbalance de poder y el acceso a la justicia trata de remediar. Una vez yo escuché que la falta de acceso a la justicia no era un problema en el sistema, es una característica del sistema que perpetúa desigualdades. Y nosotros en Ayuda Legal lo vemos así. Recientemente, como tú dices, hay un derecho constitucional a que te asigne un abogado en casos criminales, pero se logró, ¿verdad?, gracias al trabajo de varias organizaciones que hacemos trabajo, ¿verdad?, legal, que el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptara un nuevo reglamento para la asignación de casos de oficio. Nosotros le decimos el reglamento pro bono. Y este reglamento tiene algo bien importante, ¿verdad? Aunque ha tenido muchos detractores, entre ellos, en la última asamblea del Colegio de Abogados se aprobó una certificación en contra del reglamento para demandar ellos empujaban federal. otro mecanismo. Se estuvo trabajando paralelamente otra ley, había una discrepancia entre lo que querían ciertas organizaciones, OAT por un lado, ciertas organizaciones que habían estado trabajando en lo que finalmente se convirtió en el reglamento, y lo que buscaban otras organizaciones como el Colegio de Abogados y otras. Pues no sabía eso, pero pues ha habido discrepancia. Pero la realidad es que el reglamento hace algo bien importante, que es que reconoce que hay otros casos, además de los... Coño, está brutal que te quiten la libertad. Pero está brutal también que te quiten la vivienda. Sí, seguro. Que los casos de custodia, que tú no tengas un abogado, una abogada cuando te vienen a desahuciar, que el 90% de los casos de desahucio la gente va sola. Y entonces reconoce que en esos casos también se amerita la asignación de un abogado o una abogada. El reglamento también hace algo bien importante, que es que reconoce que hay otro tipo de trabajo legal importantísimo que se da más allá del espacio del tribunal. Quienes defendemos espacios de personas empobrecidas sabemos que tú pierdes el caso, la persona pierde más cuando tiene que llegar al tribunal. El tribunal no es un espacio de ganar, porque es un espacio que genera, ¿verdad?, muchas desigualdades. Y creemos que esos procesos de educación, esos procesos de mediación, esos procesos de asesoría que pueden evitar que una persona pobre llegue a un tribunal son un espacio de acción, y el reglamento también reconoce esos espacios de acción. Y la mayor parte de la gente que va a ustedes y que se ven estos procesos, ¿mujeres u hombres? Mujeres. Personas que... Y bueno, hablamos un poco ya del perfil de... Mujeres, la pobreza tiene cara de mujer, y también la falta de acceso a la justicia ciertamente tiene cara de mujer. Pues nítido, nosotros queríamos mencionar algunos de los proyectos que, ¿verdad? A raíz, ustedes comparecieron a vistas públicas y han hecho, ¿verdad?, trabajo. El asunto a raíz del huracán María y posteriormente ha sido objeto de ciertas resoluciones investigativas, ¿verdad? Por lo menos en ese sentido ha habido alguna vista pública en la Asamblea Legislativa, particularmente en la Cámara de Representantes. Yo vi las ponencias que ustedes sometieron y nosotros presentamos algunos proyectos en gran medida basados en las cosas que ustedes plasmaron ahí por escrito. Por ejemplo, hablaste de un catálogo de prácticas del manejo de préstamos hipotecarios. Nosotros en la oficina de Animal que se presentó una medida para convertir en ley lo que sería ese catálogo. ¿De qué cubriría ese catálogo según propuesto por ustedes? ¿Qué en su ponencia, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que deben seguir las instituciones financieras a la hora de atender un...? Sí. Nosotras, un poco, ¿verdad?, para aclarar, Ayuda Legal Puerto Seguro. Rico, como hemos dicho, ¿verdad?, nosotros no cabildeamos. Y la razón por la que hemos decidido no cabildear tiene pues también mucho que ver con los principios organizacionales que hemos decidido para nosotras y con nuestra estructura. No obstante, sí también somos una 501c3, y como ustedes saben, las 501c3 pueden dedicar un pequeño parte de su presupuesto a cabildeo, y nosotros en esta etapa hemos optado por no hacerlo. La realidad es que pues como parte se nos citó a una vista investigativa, y la razón, ¿verdad?, era sobre el tema de ejecución de hipoteca, y presentamos parte de esos materiales educativos que hemos estado creando, entre ellos, ¿verdad?, un catálogo de buenas prácticas que, como dije, son cosas que ya existen en diversos espacios legislativos, y un poco cómo mover a que las instituciones financieras cumplan con ello. Por ejemplo, cosas como brindar información. Cosas como no proteger a las víctimas de violencia doméstica, ciertamente, ¿verdad?, de tener que sentarse con un agresor como una condición para negociar un préstamo. Y en ese sentido, pues, vemos esas buenas prácticas, igual que todo el proceso educativo, ¿verdad?, como una pieza de conversación, pero también de cambio de las mismas instituciones financieras.
Y pues posteriormente se han hecho varias cosas con esas buenas prácticas. Una vez nosotros lanzamos los materiales educativos, la idea es que cualquiera haga, y entonces recibimos noticia de que el representante de Denis Márquez había, creo que con algunos cambios, había decidido presentarlas como parte de un proyecto de ley. Sí, nosotros también presentamos uno para atender el asunto del retracto de crédito litigioso. Yo trato de no poner demasiado técnico, pero termino haciéndolo. Hubo un caso del Tribunal Supremo que recientemente, que en mi opinión malísimo, ¿no? Que un poco en el contexto de la ejecución de hipotecas y demás no permitía la figura del retracto de crédito litigioso. Tratamos de que, ¿verdad? Es una herramienta de asegurar de que aquellas personas que por la razón que sea no han podido pagar sus préstamos hipotecarios y esos préstamos hipotecarios hayan sido cedidos para adelante, como sucede en estos mercados secundarios, ¿no? Que es la práctica. Y que de esa manera que uno pueda ejercer el derecho a pagar lo que pagó esa segunda o tercera persona que adquirió su préstamo versus lo que pagó inicialmente, de manera que, como le pasa al pueblo de Puerto Rico a nivel macro, ¿verdad? En sus propias deudas, que no sean aquellas personas que se quieren beneficiar de la poca capacidad o de las dificultades económicas de alguien para lucrarse, sino que tú le puedas pagar lo que le costó a esa persona. Nada, son cositas técnicas, pero hay medidas por ahí que están tratando de atender de una manera u otra, ¿verdad? Y de por lo menos ayudar un poco en estos procesos de ejecución de hipoteca que pueden ser tan difíciles para todos nosotros o para la sociedad en general. Hay un interés compartido, y es que ya sea desde la parte educativa, desde la parte de apoyo legal, a la parte de la legislatura o incluso a nivel de gobierno, hay una cuestión que hay que apalabrar, y es que hay una crisis de ejecuciones de hipoteca. Qué difícil es lograr que la gente apalabre que hay una crisis. O sea, literalmente es como si de momento hubiese un problema con aceptar que hay una crisis, que la gente realmente no puede pagar, que hay que actuar desde la parte educativa, desde la parte de apoyo legal y desde la parte, ¿verdad?, que se supone que trabaja todo el Estado. Y yo pienso que el obstáculo más grande es ese, es decir, que hay una crisis. No queremos partir de ahí. Imagino que los bancos son locos con ustedes, ¿no? Han tenido interacción con las instituciones y estos grupos porque están hablando de prácticas que llevan a cabo otros y son personas Eso es correcto. ¿Cuál ha sido? ¿Receptividad? Fíjate que nosotras nos gusta reunirnos con las instituciones financieras. Tengo que decir varias cosas. En el esfuerzo, ¿verdad?, que hemos tenido educativo, hemos tenido incluso reuniones con la Asociación de Bancos, podemos hablar de eso un poco. Todo lo que Pero tú la quieras. realidad del caso es que también hemos tenido reuniones con otras instituciones financieras que, si bien no hay una colaboración constante, sí han estado abiertas a, por ejemplo, dar sus materiales de mitigación de pérdida y que los podamos poner en la página para, por lo menos cuando la gente llama, poder decirle: mire, usted está con el banco tal, este es el proceso de mitigación de pérdida, esta es la oficina donde usted llama. Hay otras instituciones que no nos quieren dar ni esa información, y un poco lo que le decimos es: mire, si tú estás abierto a que la gente, de hecho, es hasta una estrategia de ellos de clientela. Yo me quisiera ir con el banco que yo veo que tiene los mejores mecanismos de apertura, y algunos están en esa onda. Otros espacios pues no han sido tan amistosos a propuestas de rendición de cuentas. Qué nítido. Pero es bueno saber que Ariadna y hay gente buena, ¿verdad?, haciéndole frente o por lo menos tratando de aportar un granito de arena en este contexto, porque es un contexto sumamente técnico que impacta a tanta gente, ¿verdad? Pero y uno de los problemas fundamentales, estamos hablando de la vivienda. La vivienda es un derecho y es un derecho importante. Es más o menos lo que pasa con el derecho a la salud también y los intereses de las aseguradoras privadas. Sí. Mira, algún ejemplo. Una de nuestras peticiones más claras para las instituciones financieras, y para que veas que esto no es una cosa que incluya costos, es que cuando va una persona a un proceso de mitigación de pérdida, les entreguen un directorio de servicios legales gratuitos que nosotros preparamos, que te lo dimos. Este es el directorio. Porque si llega una persona que no puede pagar la hipoteca, tampoco puede pagar un abogado. Dales el directorio, que son todas sin fines de lucro. Aquí no hay intereses privados. Ajá. Y algunas dicen: pues claro, yo no tengo problema dándoselo al cliente. Y otras se rehusan. Otras dicen: no, imagínate, yo buscarle abogado a la persona que voy yo ayudarle a buscar un abogado a una persona que le quiero ejecutar la casa. Y nosotros, pues sí, exacto, eso mismo es. A veces se me hace difícil tanto, ¿verdad?, ponerme del lado de ellos, porque por el amor de Dios, aunque sea por apariencia, tú pensarías que, ¿verdad?, ceder a ese reclamo que es más que válido, pues le conviene a tu institución. Olvídate si tú quieres hacer el bien o no, es solamente por apariencia, pero aparentemente ni eso. Apostamos a lo mejor sin temer lo peor. Claro. Así que nada, ¿cómo...? No, antes a mí me gustaría decir, estamos hablando del acceso del... ¿Cómo?
Estábamos hablando de la crisis de acceso a la vivienda, de la crisis de acceso a la justicia, a la salud, etcétera. Tú eres una abogada joven y nos estabas dando ahorita un ejemplo de lo que te pasó por la mente a ti y a tu compañero después del paso del huracán María, cómo podían ayudar a colaborar, ¿verdad?, con las personas que necesitaban ayuda en esa crisis. Muchos abogados, o verdad, en mi caso, cuando yo entré a la escuela de Derecho, estudié Derecho y siempre tenía en mente, ¿verdad?, poder hacer algo bueno con mis conocimientos o poder de alguna forma influir, ¿verdad?, en los cambios sociales de alguna forma positiva. ¿Qué mensaje tú le darías a aquellos abogados y abogadas jóvenes que quizás están estudiando o se acaban de graduar y que tienen un interés de colaborar ¿verdad?, y mejorar el acceso a la justicia u otras causas sociales? ¿Cómo pueden trabajar, cómo se pueden involucrar a tratar de crear un cambio en la sociedad? Mira, yo asumo que nosotras compartimos espacios también en este proceso de formación de abogadas y yo siempre digo que no se pierda la capacidad de sorprenderse y de enamorarse del proceso. Estudiar Derecho es una de las cosas más duras y secas que yo he hecho con mi vida, pero a la misma vez ha sido una de las cosas más enriquecedoras, y es apostando a la gente que ya hacía una práctica del derecho que era atractiva. Personas, por ejemplo, yo siempre pienso en Erika Fontanes, pienso en Marilú Jiménez, pienso en Pedro Sadé. Esta gente que son unos abogadas, María Hernández, abogadas, Anet abogados. Martínez también. Anet Martínez, que una práctica Sadé del derecho... estuvo aquí con nosotros. Y Anet también, sí. Que una práctica del derecho que no es una práctica del derecho tradicional, pero que tiene que ver realmente con amplificar. Y yo me enamoré de eso, y Ayuda Legal Puerto Rico obviamente no inventó la abogacía comunitaria, se inspira en ese trabajo de décadas de mujeres como Judith Bergkamp, de mujeres como Jan Sosler, que han hecho un trabajo brutal, político, ético y profesional. Nosotras creemos en una práctica del derecho donde la abogada no sea indispensable para ejercer derecho. Y eso algunos abogados lo pueden entender como que diablo, es que Ayuda Legal le quita el trabajo a los abogados y las abogadas porque socializa la información legal o porque le explica a la gente cómo hacer sus propios documentos legales. Hemos recibido eso. O porque dan trabajo gratis en vez de cobrar y entendemos que hay una precariedad, mano. Tú sales allá afuera, Sí, tú estás señora. en derecho y a ti te entrenan para que tú seas tu propio jefe, y tú te imaginas en una oficina así bien linda, con aire, hasta ahora que hay aire, es un privilegio. Después de la entrevista de saludos Juan a Juan Dalmau, no se apagan los... No se apaga el aire. Pero No en la se escuela de apaga. Derecho, no sé si eso les pasó a ustedes, te entrenan para tú ser rico. Sí. O tu propio jefe, y nadie te dice que, mano, que vas a salir, y la mayoría de la gente no tiene un trabajo legal y la mayoría de la gente no tiene un trabajo full time. Pues, mano, hay que apostar a una abogacía que atienda esa realidad, que reconozca la vulnerabilidad de los nuevos abogados, sobre todo de los que no venimos de un espacio privilegiado. Yo, a pesar de mis apellidos, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Lo digo mucho cuando voy a casos de propiedad, menciono mucho a Michelle Godreau, a ver si me cogen pena. Sí, sí. Pero la realidad es que yo no vengo de una familia donde hay abogadas o abogados. Yo no vengo de una familia de personas profesionales. Yo soy la primera persona con un título en mi casa. Y pues somos unos abogados que vienen de otros perfiles sociales, que estamos dispuestos a trabajar, de nuevo, para que no seamos una condición para el ejercicio de derecho. Y a veces decimos, ¿verdad?, que somos abogadas que trabajan para que las abogadas un día no sean necesarias. Es una pendejada, y yo sí ya tuve que soltar una palabra. El hecho de que... Coño, ¿y escogiste eso? Sí, tú sabes, estoy livianito, tu mami me regaña. No importa la edad de uno, tu mamá siempre te va a regañar. Pues es una pendejada. El hecho de que nosotros, como sucede, ¿verdad? Presumo en todos los gremios, ¿no? O sea, la abogacía, por un lado, tenemos las mismas responsabilidades económicas y las mismas cargas económicas que tiene todo el mundo. ¿Verdad? A la misma vez somos funcionarios del tribunal, del Estado, queremos proveer un servicio, y yo comparto ¿verdad? Ese deseo que tú acabas de manifestar, y entiendo que hay que socializarlo y no podemos convertirnos por el bien social colectivo, no podemos ser imprescindibles a tal punto que entonces, ¿verdad? Pues nos convirtamos en un impedimento más, en una carga más a la hora de obtener reclamos, o una persona solicitar reclamos, ya sea al Estado o a quien sea. Y en esa cosa pero estamos en unas condiciones bien precarias que nos afectan a todos, como afectan a muchas otras profesiones. Y esta idea quizá que había cuando
o ¿verdad? Que a lo mejor cuando uno era chamaquito, esta idea de que los abogados estaban en las papas y demás. Dame, caballero, yo creo que eso no es la realidad. Si lo fue en un momento dado, esa no es la realidad en la gran mayoría de los casos ahora. Y hay que hustle, tú sabes, hay que buscársela. O sea que muchas veces hemos hablado aquí de las cosas que uno quisiera hacer, versus a veces los trabajos que uno, como en cualquier otra profesión, pues tiene la oportunidad de hacer o se ve forzado a hacer por las circunstancias porque a lo mejor tiene familia, y es una dinámica bastante compleja que se da a nosotros, no solo en la abogacía, sino me imagino en muchísimas otras profesiones. Pero por supuesto que es importante luchar por la labor que está haciendo Ayuda Legal. Ahora, si alguien está viendo este programa y le interesa comunicarse con Ayuda Legal o obtener alguno de los servicios que ofrece, ¿cómo podría hacerlo? La mejor manera son dos. Una es al número de teléfono para ejecuciones de hipoteca los lunes, el 787-957-3106, 787-957-3106. Y además algunas actividades. Tenemos un grupo de diálogo que básicamente funciona como un grupo de apoyo de ejecuciones de hipoteca que se reúne el tercer jueves de cada mes en Pública, en Santurce, a las 6 p.m. Ese sí está cool. Sí, y el 26 de octubre estamos a las 10 de la mañana en Café Lab, que es de los compañeros de la Tequelate en Guaynabo. A las 10 de la mañana vamos a tener un taller educativo sobre ejecuciones de hipoteca. Abierto al público al público general. Super. Todas las actividades son gratuitas, ninguna persona es rechazada en los talleres de ayuda legal, así que venga para acá. Y los consigue la información, si se lo olvida, en la página ayudalegalpuertorico.org, ayudalegalpuertorico.org, y síganos en Facebook, que mi mamá se pone feliz, Ayuda Legal Puerto Rico. Nítido. Pensaban que no había bono en este programa, pero me acordé ahora de un bono, como te adelanté al principio de este programa. Vamos a hablar de la anécdota de lo que pasó. No sé a cuál te refieres. No. Una que tiene que ver con Ariadna. También te iba a preguntar sobre la maternidad, porque yo tengo una nena de 2 años. Ariadna, yo sé que es madre desde poco después. Pero te voy a preguntarle otra cosa. Y es que vas a estar próximamente en un foro vinculado a este tema también, ¿verdad? Y donde va a haber gente... No la maternidad, el tema objeto de este programa. Si quieres, hablarnos un poco de ese foro, porque estás con gente de High Hoyety, como OAC y otras personas. Cierto. Mira, el 26 de octubre, de 3 a 5 en el Teatro de la UPR, voy a tener, ¿verdad?, el gran honor de compartir con varias mujeres un panel que se llama La Mar se levanta y nosotras también. Ahí van a ver mujeres de distintas organizaciones y entre esas mujeres pues va a estar la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, y el tema es cambio climático y recuperación justa. Va a ser una súper oportunidad para compartir distintas preocupaciones de base comunitaria sobre el cambio climático, pero para hablar también un poco de cómo el país se ve ante el tema del calentamiento global y más la necesidad de tomar medidas para mantenerse viviendo aquí. Bien contenta que va a estar Alexandria Ocasio. Y qué nítido que es un panel de mujeres. Somos un panel de todas mujeres. Jóvenes, digo, ahí no me acuerdo todas las jóvenes, integrantes. Sí. Porque lo dije. Y te diste cuenta, y es terrible. Y esta es la parte donde esto es terrible. Y después me dije a mí mismo, Andrés, no sabes en realidad quiénes están en el panel. Y pues cállate la boca porque va a ser una súper oportunidad. Entiendo que ya los boletos se fueron literalmente como la misma tarde de que se abrió la boletería. Va a ser obviamente una actividad gratuita, pero creo que se va a estar pasando también por distintos anfiteatros en la UPI, así que mantenerse conectado para saber más. Y con el reach, con el alcance que debe tener ella en las redes o en su ¿verdad? Con los recursos debe... alcance que va a tener Alexandria Ocasio, pero también me parece importante, ¿verdad? Porque también sirve para amplificar el trabajo que se está haciendo aquí, ¿me entiendes? Una de las cosas, por lo menos que nos hemos cuidado mucho, es sí validar que viene la congresista, que es una cosa bien importante, que ella ha tenido muchas medidas o muchas posturas políticas con las que estamos afines, pero, hermano, la realidad es que no hacerlo solamente sobre la congresista, invalidando el trabajo que se ha estado haciendo aquí, sino como, validar que el hecho de que ella venga va a amplificar más, pero sobre todo ese trabajo que se ha estado haciendo aquí de base por muchos años ya sobre el tema de cambio climático. Nítido. Y la maternidad, pues... ¿Qué tal? Sí, vamos a hablar de la maternidad. ¿Qué tal? ¿Cuán difícil es ser abogada
y madre a la misma vez. Mira, no, yo tengo que decir, yo soy mamá de un bebé que tiene 1 año y casi 4 meses, se llama Lucas y Mar, que significa la luz y el mar, Lucas y el mar. Y ha sido un trabajo hardcore, la maternidad está brutal, es dura, y tiene que ser voluntaria, porque si no, no hay manera de hacer esto si la maternidad no es voluntaria. La maternidad será deseada o no será. Yo nunca había creído más, ¿verdad?, en el derecho a decidir que ahora que soy mamá, porque sé todo lo que conlleva, así que siempre con el pañuelito verde por fuera y por dentro. Pues, mano, ese trabajo de ser mamá ha sido posible gracias a una tribu. Yo gesté a Lucas en brigadas comunitarias. Lucas nació en brigadas comunitarias y desde las primeras 3 semanas está en la Oficina de Ayuda Legal Puerto Rico, ¿verdad? Gracias a una tribu de mujeres, y en esa oficina yo tengo, ¿verdad?, el privilegio de decir que hemos creado un espacio seguro donde está Laila, la hija de Iris, nuestra administradora, Silvio, el hijo de Nicole, nuestra analista de política pública, y es un espacio seguro, Ayuda Legal Puerto Rico, donde también nos acompañamos por dentro, mano, y criamos nuestros hijos ahí, los vemos crecer ahí, lactamos ahí, y ser mamá lactante. Y todo esto necesita una tribu, no hay de otra. Y nosotras tenemos una super tribu. Qué bien, de verdad. Sí, yo te escucho y, ¿verdad?, pienso en mi nena y el proceso que hemos pasado y el proceso que ha pasado ahora en particular, y brutal. Y aprovecho para mandarle salud y agradecimiento. Sí, pero eso no era, pero te quiero. Okay. Pero Aníbal, mi amigo Aníbal, que acaba de convertirse en padre también, y en su compañera Dana, ¿verdad?, quien acaba de dar a luz a un niño, Martín. Así que, brother y Dana, felicitaciones y para adelante. Es duro, como dice Ariadna, y yo siempre lo digo, que por más que uno quiera ayudar, ¿verdad?, fue más duro para ahora, y en mi caso el apego ¿verdad?, que demostró desde el saque mi nena con Aura, con mamá, pues es algo que por más que uno quiera aportar, recayó sobre ella, así que para adelante. Pero es la cosa más chula que hay también, así que yo creo que con eso estamos. Con eso terminamos, sí. Así que gracias, Ariadna, por estar con Muchas nosotros. gracias. Es un honor y gracias por este espacio. tenerte aquí, de verdad, y escuchar de proyectos como Ayuda Legal PR y todos los que están involucradas. De verdad que es una inspiración para mí, para muchas mujeres y abogadas también. Así que muchas gracias. Gracias Hasta la por el próxima. espacio. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Agradecemos nuevamente a Ariadna por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.